¿ok? Lo mismo vamos a hacer para la presión diastólica. Ahora el segundo paso va a ser identificar los pasos de la presión arterial diastólica. Ahora volvemos a tomar nuevamente el dato y ahora voy a resaltar la presión diastólica. El de acá ya lo hicimos, ¿no? Por eso lo he vuelto a colocar con negro. Aquí vamos a resaltarlo y lo hemos puesto con azul. Esto es lo que vamos a ubicar ahora, pero ¿dónde lo vas a ubicar? En la tabla de la presión diastólica. ¿Ya? Acá le quité la tabla, la columna que había, le he puesto la otra para poder hacer una buena comparación. ¿Qué valor tenía la presión diastólica de Luisa? Tenía el valor de 78. ¿Y dónde se encontrará el valor de 78? ¿Ya? Hay que buscar en dónde, cuál de los grupos se encuentre el número 78. Y obviamente estaría en el primer grupo. ¿Por qué? Porque en el primer grupo, en la categoría normal, están los valores menores que 80. Y 78 es un número menor que 80. Por lo tanto, en esta categoría se encontrará la presión diastólica de Luisa, ¿no? Que en este caso es la categoría normal. Entonces, ¿cómo sería en este caso la presión arterial de Luisa? En esta presión diastólica se encuentra en la categoría normal. Vamos a ir respondiendo. La presión de Luisa se leería como 130 sobre 78, ¿correcto? Así era, ¿no? 130 de la presión sistólica y 78 de la presión diastólica. Entonces se lee, la presión es de 130 sobre 78. Ahora, separando las dos, tenemos que la presión sistólica se encuentra en la categoría de prehipertensión y en cambio en la presión diastólica se encuentra en la categoría normal. Hasta ahí hemos contestado la situación número 1. Recuerda también de que los símbolos menor que y mayor que no llevan la línea abajo, simplemente es menor que y mayor que. Estos dos tipos de símbolo de desigualdad se relacionan con los intervalos abiertos. Ahí está, he puesto IA, se leería intervalo abierto, ¿ya? Cuando no tiene la línea abajo, ambos casos son intervalos abiertos. Y esto se lee menor o igual que, mayor o igual que. Acá sí tiene la línea y cuando tiene la línea, eso se relacionan con los intervalos cerrados. No olvides también que los infinitos, ya sea el menos infinito o el más infinito, también son intervalos abiertos. Vamos a entrar ahora a la segunda pregunta retadora, ¿no? Y para esto tenemos que representar la clasificación de la presión arterial en una tabla de intervalos. Veamos, esta es la tabla, también está en tu ficha, ¿ya? Yo te voy a enseñar cómo vas a llenar este cuadro y tú vas a hacer un cuadro similar. Ese segundo cuadro ya no está lleno, tú lo vas a llenar en la ficha, ¿ya? O en tu cuaderno, en lo que estés desarrollando. Yo voy a indicarte cómo lo vas a hacer esto, ¿ya? El mismo va a ser, pero yo lo voy a hacer con la presión sistólica y ustedes lo van a hacer con la presión diastólica. En la categoría normal, ¿ya? Acá dice que es mayor a 90. En algunos libros de medicina, ¿ya? Se habla de que una presión normal son aquellos valores mayores a 90, pero menores a 120, ¿ya? Porque ¿qué pasaría si fuera 60, por ejemplo? Ya es una hipotensión, ¿no? Entonces, ya sería un caso específicamente médico. Pero una categoría normal cuando es mayor de 90 y menor que 120. Ahora, ¿cuál sería su notación de intervalo de esto? Como es mayor a 90, quiere decir que no se empieza de 90, sino un número mayor que 90. Entonces, como no voy a empezar de 90, no se considera el 90 y cuando no se considera el número es un intervalo abierto. Acá entonces se leería abierto en A porque es mayor que 90. ¿Qué significa menor que 120? Que no voy a llegar a 120, no va a llegar a este número, todos los menores a él. Y como no voy a llegar a 120, entonces esto también debe ser un intervalo abierto. En conclusión, aquí se leería abierto en 90 porque no empiezo de 90 y abierto en 120 porque no llego a 120, sino los valores menores a 120. ¿Ya? En ambos extremos es abierto. ¿Cómo sería su notación de conjunto? Sería así. X, tal que X pertenece a los reales
donde X es mayor que 90 pero menor que 120. Y mira que no tiene la línea acá abajo, por eso te decía que esos son intervalos abiertos en ambos extremos. Y ahí está, abierto. ¿Cómo sería su gráfico? Esta vez sí lo vamos a trabajar con números, ya no con letras. Igualito, haces la recta, los dos extremos, ubicamos los dos valores. Empiezo con el 90, que es el más pequeño, y el otro es el 120, y levantas el intervalo. Ahí está el intervalo. Como ambos son intervalos abiertos, entonces le colocarás las bolitas sin pintar. Eso es lo que vas a hacer. En cada una de las categorías vas a hacer estos tres pasos. Su notación de intervalo, su notación de conjunto y su gráfico. ¿Ok? Ahora, aquí tienes de 120 hasta 139. ¿Qué significa de 120? Que vas a empezar de 120. Y como si vas a empezar de este número, quiere decir que vas a considerar este número, aquí hablaríamos de un intervalo cerrado. Hasta 139, ¿qué significa? Que vas a llegar a este número. Entonces, en ambos casos sería intervalo cerrado. ¿Qué sería esto? ¿No? El intervalo cerrado, entonces, sería cerrado en 120, cerrado en 139. En el caso del conjunto será X tal que X que pertenece al conjunto de números reales, donde X es mayor o igual. Mira que tiene la línea abajo, entonces es intervalo cerrado. Mayor o igual a 120, pero menor o igual a 139. Ambos extremos son cerrados, ¿ok? Entonces en el gráfico vamos a tener exactamente lo mismo. En un lado 120, en otro lado 139, levantas el intervalo y como ambos extremos son cerrados, entonces tenemos dos bolitas pintadas, intervalo cerrado. Aquí dice de 140, o sea, sí voy a considerar el 140 a más. ¿Qué quiere decir a más? Todos los valores mayores también a 140. Entonces, aquí solamente tengo un extremo, el otro extremo no lo conozco, ¿ya? No se conoce el otro extremo, pero sí se conoce uno. Acuérdate cuando hicimos hace rato la clasificación, cuando se considera solo un extremo, es un intervalo ilimitado. Entonces, ¿cómo sería? Ya, aquí vamos a ubicar los valores en X y aquí está. Como dice de 140, entonces cerrado en 140. A más significa los mayores. Entonces, ¿y dónde están los mayores? Hacia el más infinito. Cerrado en 140, abierto en el más infinito. En este caso, en la notación de conjunto sería que X tal que X pertenece a X los mayores o iguales a 140. Solamente tiene un extremo, el otro no. Ahora, en la gráfica sería así. Ubicamos el valor de 140, ¿ya? Ahí están los dos intervalos, los dos infinitos, perdón. Ubicas el 140, levantas el intervalo. Ahora dice los X son los mayores a 140. ¿Dónde están los mayores? ¿Hacia el más infinito o hacia el menos infinito? Los mayores, hemos indicado, siempre están hacia el más infinito. Entonces la gráfica iría hacia la derecha. Como es mayor o igual, significa que esto es un intervalo cerrado. Y ahí está, ¿no? Entonces, como verás, esto es un trabajo que ya nos tiene que ir acostumbrando a graficarlo tanto en la forma gráfica, valga la redundancia, en la notación de conjunto y en la notación de intervalo. Acá nuevamente dos intervalos cerrados. Esto también es cerrado en 140, cerrado en 159. Esto es cerrado en 120. Perdón, sí, cerrado en 120 y abierto en el más infinito porque dice que es hacia los mayores, ¿no? En este caso hacia los mayores. Entonces, todo eso tienes que tener en cuenta para poder trabajar, ¿no? Y seguimos entonces. Acá tenemos ya cerrado en 140 hasta 159, ¿no? Acá también los dos extremos están cerrados. En el gráfico vas a tener exactamente lo mismo, ¿no? Los dos extremos cerrados, ahí está. Y me tocaría solamente el último, que como es de 160, empiezo de 160 hasta el más infinito, ¿no? Hasta más, ¿no? Dice hasta el más. Ahí está. Los mayores a 160 y en la gráfica sería los mayores también van hacia la derecha y el intervalo es cerrado.
¿Ya? Entonces, un cuadro similar a este es el que vas a hacer a continuación, ¿ya? Que es el caso de la presión diastólica. Así como yo acabo de hacer el cuadro anterior, ustedes van a hacer este cuadro, que no es el mismo porque mira, los valores cambian, ¿ya? Y también van a hacer las tres formas, tanto la notación de intervalo, la notación de conjunto, como el gráfico, ¿ya? Ese trabajo es de ustedes. Está en la ficha también. Ahora, pasemos a la situación número 2. Hasta el cuadro anterior se terminaría lo que es la situación número 1 de la presión arterial de Luisa. En la situación número 2, dice que la tía de Luisa se mide también la presión arterial una vez al mes, cada 2 meses como mínimo, ¿no? Cuando ya una persona va tomando mayor edad, es importante hacerle el seguimiento de cómo va la presión también. Gracias a que cuenta con un tensiómetro. Recuerda que el tensiómetro es el instrumento que sirve para medir la presión arterial. Los resultados de su última medición en la presión arterial fueron 139 de valor de presión sistólica sobre 86 de presión diastólica. Interpreta los resultados. Recuerda que esta interpretación, ¿dónde lo vamos a hacer siempre? En la tabla. El dato es entonces que la tía de Luisa tiene una presión de 139 sobre 86. Recuerda que el primer número siempre es la presión sistólica y el segundo número es la presión diastólica. Entonces, recuerda nuevamente la tabla. Todo debe estar en la tabla. Estos son los valores de la tabla, ¿no? Esto no lo estamos inventando, esto ya estaba desde el inicio, pero al inicio estaba con letras, recordarás. Había puras letras acá al inicio, pero ya lo hemos pasado a intervalo porque ya pasamos los cuadros anteriores, ¿no? Todo esto son los intervalos, pero aquí ya está, repito, con números y expresado en forma de intervalo. Al inicio nos dieron con letra. Ahora, ¿dónde están los valores? A ver, en el primer número te decía, hay que ubicarlo el 139 en la presión sistólica. Hay que ubicar en dónde está el número 139 como presión sistólica, está aquí. ¿No? Está en este grupo, porque acá dice cerrado en 139, o sea, sí voy a llegar a 139. Y el otro caso es 86 en presión diastólica. ¿Y dónde está el 86? Estaría en esta columna. ¿En dónde estaría el 86? Ajá, aquí. ¿Por qué? Porque acá está cerrado en 80 hasta cerrado en 89. O sea, el 86 sí está dentro de este grupo. En conclusión, ¿qué notamos? Que tanto la presión sistólica, que es 139, como la presión diastólica, que es 86, ambos valores están dentro de una sola categoría. Y en este caso, la categoría es la prehipertensión. ¿Ya? No es una hipertensión todavía, pero sí ya está dando indicios de que los valores están subiendo. Por lo tanto, aquí hay que hacer ya un chequeo médico para saber los motivos de por qué se está porque está en aumento los valores de la presión arterial de la tía de Luisa. Entonces vamos a analizar el resultado. Los dos valores se ubican en la categoría de hipertensión. Recuerda, los dos se ubicaron en la misma categoría. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ella, ¿no? En este caso la tía, debe mantener un estilo de vida saludable, ¿no? Y debe consultar al médico también para controlar la presión arterial y pueda de alguna manera estar dentro de la categoría normal. Todo eso se puede regular, pero obviamente con un chequeo médico y un seguimiento de una persona capacitada, en este caso un médico. Pasamos ahora a la situación número 3, pero antes de la situación número 3 vamos a hablar sobre el IMC y nociones previas de este punto. ¿Qué cosa es el IMC? El IMC es el índice de masa corporal. Muchos estamos preocupados si es que tenemos sobrepeso o si estamos bajo de peso o si no tenemos obesidad, dependiendo en qué categoría nos encontramos, ¿no? Este es un caso también de poder utilizar los intervalos, ¿no? El índice de masa corporal es una relación que existe entre la masa, ¿no? En este caso del cuerpo, y el cuadrado de la estatura, o sea, cuánto mides, cuál es tu talla, ¿no? Y cuando dice el cuadrado es porque debemos elevar a la potencia 2, por eso es el cuadrado de la estatura, ¿ya? Y hay una fórmula para poder hacer este cálculo del índice de masa corporal, o sea, el IMC.
La fórmula es la siguiente. El índice de masa corporal se calcula dividiendo la masa corporal, que se supone está en kilogramos, es decir, lo que nosotros decimos peso, no sé, 72 kilos o peso 56 kilos. Entonces, esa masa corporal en kilogramos va a ser el numerador, ¿no? Lo que va en la primera parte, el numerador. Y lo vas a dividir entre la estatura, cuánto mides, pero esa medida tiene que estar en metros, ¿ya? En metros. Nosotros a veces no medimos en metros exactos, sino con centímetros, ¿no? Pero todo lo debes expresar en metros. Y cuando ya tengas los dos valores, cuando tengas tu masa en kilogramos y cuando tengas medida tu estatura, tu talla y elevado al cuadrado, divides los dos valores y vas a tener un único resultado. ¿Qué vas a hacer con ese resultado? Lo vas a tener que ver y comparar en la siguiente tabla. Esta es una tabla para poder saber en qué estado está la persona. Si tiene bajo de peso, si tiene un peso normal, que sería lo adecuado, si tienes una preobesidad o un sobrepeso, o si tienes obesidad. La obesidad está en 3 clases, clase 1, clase 2 y clase 3, ¿no? Entonces, dependiendo del resultado de esta fórmula, vamos a tener que ver en qué número estaría, en qué grupo o en qué categoría está. Esta tabla de índice de masa corporal fue dada por la Organización Mundial de la Salud de este año también, o sea, ha sido ya adecuado y actualizado. Vamos a ver entonces un ejemplo netamente. En la situación número 3 tenemos que Luisa le menciona a su profesor que desea calcular su índice de masa corporal, IMC, y desea saber si está en un peso normal. O sea, ella quiere saber si está dentro del peso normal. Pero, ¿qué necesitamos? Recuerda, necesitamos dos cosas. Primero, la masa corporal y la estatura. El peso de Luisa es de 45 kilogramos. Mira, ya está en kilogramos, 45 kilogramos. Y la estatura es de 1 metro con 56 centímetros. Recuerda que no podemos trabajar en centímetros. Todo esto lo tienes que convertir a metros. Y ahorita vamos a ver cómo se hace. La pregunta es entonces, ¿cuál es el índice corporal, el índice de masa corporal de Luisa? Los datos que tenemos, entonces los vamos a reemplazar tanto la estatura como la masa corporal en la fórmula. ¿Cuál era la fórmula? Acá está nuevamente. El índice de masa corporal es la división entre la masa corporal en kilogramos sobre la estatura en metros, todo elevado al cuadrado, la estatura, ¿no? Vamos a reemplazar. Tenemos entonces, en la masa corporal ya estaba en kilogramos, ese es 45, por eso ves que acá aparece el 45. Ahora, te había dicho de que la estatura todo debe estar en metros. Acá dice que mide 1 metro con 56 centímetros. Y como no puedo trabajarlo con 56 centímetros, estos dos numeritos los vamos a unir, ¿ya? Entonces, ¿cómo puedo decir 1 metro con 56 centímetros? Todo en metros es simplemente 1,56. Es decir, vas a unirme la parte entera y este va a ser la parte decimal, ¿ya? Entonces sería 1,56. Por ejemplo, si tú mides 1,60, sería 1 metro con 60 centímetros sería 1,60. Si mides, por ejemplo, 1 metro con 58 centímetros, entonces sería 1,58. Nada más, lo unes y todo esto lo elevas al cuadrado. No te olvides que hay que elevar al cuadrado la estatura, así está la fórmula. Ahora, vamos a desarrollar esto y para esto puedes usar tu calculadora también. Tenemos primero, antes de dividir, primero hay que desarrollar la potencia al cuadrado. Primero es la potencia. Entonces, desarrollamos la potencia y tenemos que 1,56 al cuadrado me daría 2 enteros, 4.336 10 milésimos, ¿no? Tiene 4 decimales. En metros al cuadrado, porque toda esta medida está en metros, ¿no? Entonces, metros al cuadrado. Ahora, ¿qué me tocaría hacer finalmente? Ya tengo la potenciación lista, ahora me toca dividir y te decía, esto lo puedes hacer con calculadora también. Esta división nos estaría dando 18 enteros, 49.112 100 milésimos, ¿no? Porque ya tiene 5 decimales. Ahora,
no lo vamos a trabajar con todos los decimales, vamos a redondearlo, ¿ya? Y para redondearlo, nos vamos a quedar simplemente con un decimal. Este 9, por ser mayor a 5, le aumenta una unidad a este 4. ¿Y cómo quedaría entonces? Sería equivalente a 18,5 aproximadamente en kilogramos sobre metros al cuadrado. ¿Qué voy a hacer con este resultado final? Simplemente lo vas a comparar en la tabla. Para eso estaba la tabla. ¿En dónde está el 18,5? Acá dice por debajo de 18,5. No, acá no está. Acá estamos. Justamente aquí en esta categoría de peso normal, empieza del 18,5 hasta el 24,9. ¿Ya? En el caso del sobrepeso, empieza del número 25 hasta el 29,9. En la obesidad clase 1 empieza del 30 hasta el 34,9, ¿ya? Y en el caso de obesidad 2 empieza del 35 hasta el 39,9 y la obesidad clase 3 está ya por encima, o sea, los valores mayores de 40, ¿no? Por encima de 40 a más. Y en el caso del bajo peso, me olvidaba mencionarlo, son los que son menores de 18,5. Ya menores, pero aquí como salió exactamente 18,5 ya redondeado, estaría dentro de este grupo, ¿no? Estaría dentro de este grupo y estaría ella con un peso normal. Entonces, así como ella ha medido, también tú te puedes medir tu índice de masa corporal y ver en qué categoría estás. Si estás baja de peso o bajo de peso, si estás en un peso normal a tu edad y a tu talla y a tu peso también o a tu masa corporal, o si estás con sobrepeso también. A veces la cuarentena nos hace comer mucho y estamos en sobrepeso, entonces tenemos que ver cómo vamos en el índice de masa corporal. Muy bien, ese es el peso o la categoría que tiene Luisa por su peso normal y el índice de masa corporal. Entonces el índice de masa corporal de Luisa es 18,5 kilómetros por metro cuadrado. Y se encuentra en un intervalo de 18,5 a 24,9. Por lo tanto, el estado o la categoría es un peso normal para Luisa. Vamos a entrar a la última parte. Reflexionamos sobre lo desarrollado. Esto también está para que tú lo desarrolles, ¿ya? Está en tu ficha. Primera pregunta. Vas a mencionar y explicar la mayor dificultad que tuviste al resolver estas situaciones, ¿no? O al plantear o al conocer el tema. ¿Qué dificultades has encontrado tú? 2. ¿En qué otras situaciones de la vida cotidiana podemos emplear intervalos? No solamente para medir la presión, ¿no? Hemos visto acá otros casos y si tú encuentras otros más, menciona algunos ejemplos de cómo se puede utilizar los intervalos en la vida real. Y viene un reto más, ¿ya? Este reto también lo vas a desarrollar. Como acabamos de ver el último ejemplo, ¿ya? El último ejemplo de la masa, el índice de masa corporal, vas a calcular el índice de masa corporal, el IMC, de 2 miembros de tu familia. Tú eliges, puede ser tú mismo, o puede ser tu mamá y tu papá, o tus hermanos. Tú eliges 2 miembros de tu familia a las cuales le tienes que medir o averiguar su masa corporal en kilogramos y la estatura en metros, ¿ya? Y recuerda que la estatura va elevado al cuadrado por la fórmula que ya hemos indicado, ¿no? Recuerda que la fórmula es la masa corporal en kilos sobre la estatura en metros elevada al cuadrado. Y cuando ya tengas el resultado, como lo hemos hecho en la situación número 3, lo vas a averiguar en la tabla, ¿ya? Mira cuánto te sale el resultado y lo ubicas en la tabla y ves en qué estado está esta persona. ¿De dónde vas a sacar el modelo para hacer este reto? Obviamente con los datos de 2 miembros de tu familia, lo vas a sacar de la situación número 3, ¿no? Que ya hemos hablado.